Muy buenos días a todos. Qué gozo realmente poder ver que como iglesia seguimos trabajando, y Dios se va glorificando en cada uno de nosotros como iglesia. Y quiero que tengamos en mente, ¿no es cierto? Este campamento se hizo aquí, y era ser discípulos del Señor, ¿sí? Pero a la vez, la idea era ser discípulos para llegar a la meta. Y después, el otro sábado, las hermanas estuvieron también en una actividad muy especial. ¿Y cuál era el tema? ¿Se acuerdan las hermanas? Renovando nuestra mente. Y el domingo pasado nosotros comenzamos a trabajar siguiendo esta línea, y a través de lo que es la fe verdadera. Hoy vamos a seguir, y en estos domingos también, porque Romanos capítulo 1, versículo 17, dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dice en la Escritura, es por medio de la fe que el justo tiene, ¿qué? Vida. Es a través de la fe. En la otra versión 60 dice: más el justo por la fe vivirá. Y a mí me gustaría que nosotros podamos comprender algunas de las cosas con referente a este pasaje. Y por eso los otros días vimos 3 puntos. Uno era: ¿qué son las cosas que van en contra de la fe? Y veíamos puntualmente Romanos 13:12, donde está diciendo acerca de las cosas oscuras que podamos estar viviendo, que impiden, generan un obstáculo para que nuestra fe se desarrolle y cumpla la función que el Señor se ha propuesto. Y por otro lado, Pablo estaba tratando de indicarnos, ¿qué cosa? Que nosotros tenemos que tomar decisiones, y en muchos casos decisiones drásticas. ¿Para qué? Para que determinen un futuro de acuerdo a lo que Dios preparó de antemano. Somos aún nosotros como iglesia, que podamos llegar a tomar decisiones importantísimas, de tal manera que sean determinantes. Antes era, ahora soy. Y no estábamos hablando, y voy a repetir mucho esto, no estábamos hablando de perfectos, no hay ninguno que sea perfecto. Pero sí podemos descubrir que aún el apóstol Pablo, que decía: prosigo a la meta, prosigo a la meta. No que ya sea perfecto, pero prosigo a la meta. Y por otro lado, hoy vamos a mirar 2 versículos de Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20. 2 versículos que me parece que nos van a ayudar a establecer una base para ir desarrollando quizás 5 puntos, lo más breve posible, pero que nos ayude a entender este pasaje y así desarrollar nuestra fe. Dice: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien has hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Y en la otra versión dice, la fe sin obras es muerta. Entonces yo creo que el apóstol Santiago, que yo no sé si ustedes saben, es el hermano de Jesús, era Jacob, y es Santiago. Esta es una de las primeras cartas
que se escribieron entre el año 45 y 48, después del nacimiento de Jesús. Y la idea era de Santiago tratar de normalizar la iglesia de acuerdo a la fe en el Señor. Y lo primero que vamos a ver, el punto número 1, es que Santiago nos menciona con mucho énfasis, ¿qué cosa? Los demonios creen, y tiemblan, y dice, en esta versión me gusta cuando dice, están aterrorizados. Y uno dice, ¿cómo es eso? Sí, es la realidad que nos muestran los evangelios. Cuando Jesús se enfrentaba a una persona o a un niño o a una niña o una mujer con demonios, Él no le estaba tratando con suavidad, le ordenaba. Pero antes a veces de que hablara Jesús, el demonio le decía, bueno, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué pasa? Identificaban terror porque estaban enfrentándose al Hijo de Dios. Ellos creen. Ahora, por eso me gustaba la frase de un pastor cuando decía, según la cita de Santiago, los demonios creen lo mismo que tú. Si lo único que te distingue del mundo son tus creencias, no te sientas tan seguro. A cualquiera de nosotros, si le preguntamos a alguien en la calle, ¿cree en Dios? ¿Qué va a decirle? Sí. ¿Y en Jesús? Sí. ¿Y en el Espíritu Santo? Sí. Pero eso queda limitado totalmente a una vida que no corresponde a esa creencia. Y por eso es que cuando, miren ustedes, en Hechos capítulo 16, versículo 16 dice, cierto día, cuando íbamos al lugar de la oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, han venido para decirles cómo ser salvos. ¿Se imaginan cómo diría? Sí, gracias, podría decir Pablo, es cierto, esta mujer tiene razón, y nosotros tenemos la verdad. Uno aquí casi como se sentiría súper orgulloso. Pero miren lo que hizo Pablo. Eso mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó. Yo no podría decir se me pusieron los pelos de punta. Pero Pablo se exasperó, se enojó. ¿Y qué dice? De tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y al instante la dejó. Pero miren qué gráfico que está escribiendo Lucas este hecho, ¿no? El demonio estaba diciendo una realidad. Hermanos queridos, vamos a tener en cuenta que el decir yo creo en Dios, el decir sí, yo acepté al Señor, no es como para sentirnos totalmente seguros. Tenemos que avanzar en todo lo que implica esta palabra del Señor para nosotros. El segundo punto, al parecer, este pasaje que leímos de Santiago ha traído a través de toda la historia del cristianismo mucho problema. Cuando dice la fe sin obras es muerta. ¿Cuál es el problema? De pensar que tenemos que portarnos bien para ir al cielo. De designar si este muchacho o esta chica o esta señora
viene a la iglesia, canta, adora, ofrenda, es parte del pueblo de Dios. Y indicadores que llegan a ser un poco ficticios, no reales. No por lo que nosotros hagamos vamos a ser perdonados. No por lo que nosotros presentamos una imagen vamos a ser liberados. No por simplemente portarnos siempre bien. Dios hizo una obra perfecta en Jesucristo. Amén. Él se entregó en la cruz pagando por nuestros pecados. Resucitó para tener vida eterna cada uno de nosotros. Está intercediendo por nosotros. ¿Cómo no nos vamos a rendir en forma completa a Él para que de esa manera podamos llegar a disfrutar plenamente de su bendición? La reforma trajo la idea profunda que hasta ese momento no se manejaba. ¿Cuál era? Sola fe. La fe en Jesucristo. No es simplemente portarse bien o que soy aquel que levanta un hospital o dona esto, sino la fe en la obra de Jesucristo, que permite que toda mi vida circule a través del camino que ha trazado el mismo Señor. ¿Usted cree que cuando dice la Biblia, lámpara es a mis pies? ¿Qué está diciendo? ¿Para que nos miremos qué calzado tenemos? No. Y lumbrera en mi camino. Es para que podamos decir, camino a través de la luz que el Señor me da. ¿Cuándo? Todos los días. Amén. Ahora, en Mateo 7, versículo 16 dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puede recoger uva de los espinos, higo de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. El versículo 21. No todo el que me llama, ¿cómo? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan la ley de Dios. Esto es una palabra dura, durísima. Aquí está hablando de personas que se identifican como hijos de Dios, que actúan supuestamente como hijos de Dios. ¿Cómo está diciendo acá? Dice, profetizamos en tu nombre, echamos demonios, o sea, obras en cantidades. ¿Qué es lo que no está mencionando el Señor acá? Que no estaban viviendo conforme a lo establecido por Él. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Si usted está viviendo de acuerdo a lo que cree, de acuerdo a la fe que tiene en la palabra, no hay inconvenientes. Pero si tan solo yo estoy predicando y salgo de aquí y me agarro con el primero que me roza el coche, y ustedes me dicen, bueno, ¿qué hacemos, pastor? ¿Le llevamos sopa a la cárcel o qué hacemos? No funciona. Tercera cosa que quiero que veamos. En el Nuevo Testamento encontramos 3 tipos de personas. ¿Sí? Primera persona, 1 Corintios 2:14, dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana, en cambio,
hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo, no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¿Qué tipo de persona es esta? Es una persona natural, ¿sí? En la versión 60 dice carnal. Yo me acuerdo cuando usaba una expresión hace muchos años, Dante Gebel decía carnaza común. Y es la realidad, ¿no es cierto?, de que no espere que alguien que no está viviendo en el Señor entienda que usted un domingo a la mañana con un sol así tan hermoso, en vez de estar comiéndose un asado, está acá. ¿Cómo va a estar en la iglesia? No espere que lo entienda. No espere frutos buenos de alguien que no le interesa lo que significa el Señor. Ahora, por otro lado, el segundo personaje, 1 Corintios 2:15, dice: los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Esto es el hombre o la mujer que vive en el Espíritu del Señor, que se deleita. ¿Vieron cuando dice el Salmo, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Y uno quisiera tener todas las peticiones de mi corazón, todos los deseos, sin deleitarme en Él. Como leyéndolo al revés. La tercer tipo de persona, dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría como personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control ¿de quién? De su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros, se pelean entre sí. ¿Acaso no demuestran que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Así que tenemos las personas que son naturales, no se han entregado al Señor. Las personas que son espirituales y las personas que uno podría decir como el apóstol, tibios, carnales. Les interesa mucho seguir como hasta ahora. Esto nos lleva a nosotros a reflexionar, a plantearnos algunas preguntas como que estamos recibiendo mucha información religiosa, o sea, ¿vieron? Alguna vez alguien le dijo, yo me leí toda la Biblia, me la conozco entera. Pero usted dice, piensa en sí, pero la verdad no entendió nada. Puede pasar eso. Mucho conocimiento, mucha doctrina, mucha enseñanza, pero sin vivirla para nada. O puede pasar que uno llegue como a tener la sensación de, ¿cómo diríamos?, acallar mi conciencia perteneciendo a una iglesia, a una religión. Estoy bien, me siento cómodo en este lugar. Y a lo mejor está, ¿dónde es? En Mercedes, que está... Sí, voy ahí, me siento bien, chámame, bueno, y todo lo demás.
qué grande, habrá que ir a ese lugar. No, es nada que ver con lo que Dios ha establecido. O el hecho de conocer lo que significa un hijo de Dios es totalmente distinto, ¿no? El punto 4 es, nosotros tenemos que identificar qué son la manera de pensar errónea que podemos lograr por años sin darnos cuenta. Como decíamos, mucha actividad religiosa. Yo me acuerdo, no sé si se practicará ahora, pero recuerdo que cuando éramos niños, algunos decían, sí, tengo que ir porque soy monaguillo, así que tenía que preparar todas las cosas y estar a la orden del padre que auspiciaba la misa y todo lo demás. Sí, también se tomaba el vino. Pero nosotros podemos llegar a tener, mire, mucha actividad en la iglesia. Y usted viene a todo, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, e irse contento. Y la gente alrededor dice, es mucha iglesia, pero familia, y van pidiendo a ver si alguien le da de comer. Y ahora, después de 40 años, se separan porque no. O sea, montonazo de cosas, porque la actividad en la iglesia no permite desarrollar fe. Nos alimenta, nos ayuda, pero es mucho más profundo que eso. Es una relación de intimidad con el Señor, que lo que está buscando el Señor no es que estemos simplemente activos, sino que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor al Señor. Yo estoy sumamente orgulloso. Esta actividad con los niños demandaba un esfuerzo muy grande. Una cantidad, si había 20 niños, creo que había más de 20 hermanos trabajando. Y lo hicieron con amor y la iglesia ahí respaldando con ofrendas y planeando. Si no se hace en el amor del Señor, ¿qué fruto va a tener? Qué bien que trabajamos. Casi que tendríamos que recibir honor aún del intendente por lo que estamos haciendo. Y nada que ver en cuanto a esto. Alguno de ustedes habrá escuchado alguna vez, tengo 40 años de iglesia. ¿Qué me venía a hablar de esto? Como si me daría toda una autoridad de tal manera que todo tiene que estar bajo lo que yo digo. No son los años de iglesia. Es qué está pasando dentro mío, qué está pasando durante los días, qué está pasando en el trabajo, qué pasa con mi familia. Ahí se producen los frutos espirituales. Ahí se nota quién es quién. Y el quinto punto, y voy terminando, dice Santiago capítulo 2, versículo 14. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Y el versículo 17 dice, ¿cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Y si uno puede ver a través de la Biblia, ¿por qué Abraham ha sido considerado el padre de la fe? ¿Por qué lo hizo? Porque le creyó a Dios y hizo lo que Dios le mandaba. Aún la parte más complicada,
No simplemente que se fue de Ur de los Caldeos, que liberó a su sobrino Job, sino aún estaba dispuesto a ofrecer a su propio hijo. Terrible acción. Pero lo interesante es que uno pueda darse cuenta que las acciones, la manera de vivir es por amor al Señor, no por exigencia de la iglesia o del pastor o rituales religiosos. Es por el amor al Señor. ¿Por qué? Porque Él me amó primero y ha dado lo que necesitaba como perdón, como liberación y como seguridad a través de su Espíritu Santo, de tal manera que yo pueda gozarme en Él. Es cierto, uno quisiera decir, bueno, mi fe me permite sanarme instantáneamente, mi fe me permite dar un trabajo nuevo, pero mi fe está dispuesta a creer lo que Dios ha preparado de antemano. Y si usted está pasando por algunas cosas que son complicadas y difíciles, la fe lo sostiene en el Señor, sea que tenga que vivirla intensamente o sea que sea instantáneamente resuelto. Pero mi fe se apoya en lo que Dios ha hecho y lo que hará. Miren, para tenerlo más claro todavía, Jesús dijo, bueno, alguien construyó su casa sobre la arena. Y vino el viento y la tormenta y desapareció esa casa, porque no tenía base. Pero alguien construyó su casa sobre la roca. Y vinieron tormentas y vinieron vientos y quedó firme porque estaba sobre la roca. Su fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Mi fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Y esa fe tiene que producir acciones que glorifiquen siempre al Señor. ¿Se entiende eso? Si usted es maestro de escuela bíblica, si es líder de un grupo de crecimiento, si pertenece al grupo alabanza, si pertenece al liderazgo de adolescentes o el nuevo grupo que estamos formando, que es el de, se me escapó el nombre, Lucía, ayúdame, en diseño gráfico ahí y comunicación. Si estamos en una de estas posiciones y no accionamos en el amor del Señor, los frutos no van a ser para el Señor. La gloria no va a ser para el Señor, sino para mí, y eso se desgasta y se muere. Pero bendito sea Dios cuando Él está tratando de que en Jesucristo tenemos que depositar nuestra fe. Dice San Juan capítulo 3 versículo 35. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Fuertísima palabra, pero que es real. No es que yo la inventé, es parte de lo que el Espíritu quiere hablarnos como iglesia, hablarnos personalmente. Y en 2 Timoteo 1:5 dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de lo que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Qué hermosa palabra de parte del apóstol Pablo, reconociendo que la fe de la abuela, la fe de la mamá, ahora está en él. Ahora, ¿por qué Pablo estaba identificando estas acciones? Porque los veía, porque la gente lo estaba conociendo, porque había forma palpable de ver. Imagínense usted, a lo mejor es madre, 3, 4 hijos,
es maestra de escuela bíblica acá, toda una preciosura como tienen los chicos, y llega a su casa y ahí están los chicos, y suelen tener travesura los chicos, ¿no? ¿Sí? No se suelen quedar muy quietitos los chicos, ¿no? Entonces la ira empieza a funcionar y cachetazo por acá, por allá, y esta noche se va sin cenar a la cama. ¿Qué pueden pensar esos hijos de su mamá o su papá? No me molestes, que estoy mirando el partido. ¿Qué podría pensar? ¿Sabe? En los años que estamos en el ministerio acá con Mabel, una de las cosas más difíciles es que generación de niños, de adolescentes, llegan a jóvenes y desaparecen de la iglesia. Y uno dice, ¿qué es lo que pasa? Y uno saca cuenta de que algo no funcionó. ¿Dónde? ¿En la iglesia o en la familia? Es posible que haya habido problemas en la iglesia, pero es posible también que haya problemas en la escuela. En la casa. Venía a mi mente de que nos está pasando lo mismo con las escuelas. Los padres queremos que la escuela nos saque el pibe derecho, obediente, recto, pero en la casa cualquier cosa. Ahora, nuestra fe tiene que llevarnos a creer en el Señor, pero también a vivir en el Señor. Hermanos, seamos conscientes de esa realidad. Pablo estaba hablando de cristianos genuinos, de la abuela Loida, de la mamá Eunice y de Timoteo, porque veía en ellos una realidad de hijos de Dios, que se vea en nosotros. Porque la vida cristiana consiste no en un compromiso con nosotros, sino un compromiso con el Señor. ¿Qué se proclama todos los días? Compromiso con mis deseos, compromiso con lo que estoy bien, compromiso que nadie me moleste, compromiso con que huyo de toda responsabilidad, y nada que ver con lo que Dios estableció. Dios, un compromiso con el Señor me demanda estar como el Señor. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome la cruz, tome la voluntad de Dios, y seguir a Jesús. Entonces, por eso que en esta mañana tenemos que replantearlo algunas cosas. Porque intelectualmente, si yo digo 20 más 20 es 40, ¿eso me cambia la vida? No. ¿Tiene lógica? Sí. Pero no me cambia la vida. Ahora, indudablemente, creer que Jesucristo murió por mí, aceptar que Él es el único que puede salvar, me puede liberar, me puede dar seguridad a través de su Espíritu Santo, eso sí me cambia la vida, ¿o no? Eso me debe cambiar la vida, y eso debe permitir que día tras día yo anhele profundamente estar con el Señor. Por eso es que a mí me gustaría que reflexionemos en esta mañana. La Biblia, cuando dice no es justo ni aun uno, estoy yo y estamos cada uno de nosotros en esta mañana. Pero la Biblia está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El que cree con el corazón y proclama con sus labios, pero comienza a vivir una etapa donde lo que más interesa
es hacer lo que Dios ya preparó de antemano. ¿Hay dificultades? Sí, hermano, vamos a tener muchas dificultades. Pero una cosa es enfrentarlas solo y otra cosa es saber que estamos juntos en el Señor enfrentando cada situación. Una cosa es aparentar que todo está bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Le pagaste? No, no pude. ¿Así? ¿Estás con tu esposa? No, esta bruja no. ¿Cómo todo bien? ¿Cómo todo bien? Ahora, bendito sea que hay poder en el Señor para que las cosas marchen, funcionen, nos apoyemos y como iglesia misma podamos tener la autoridad del Señor para decir: soy un cristiano, soy un hijo de Dios. Me interesaba leer en Hechos, cuando dice Lucas, narra acerca de que unos, viendo lo que pasaba con los apóstoles, se enfrentaron a un muchacho endemoniado y dice: el Dios de Pablo, y te echo fuera. Dice que, perdón que no soy literal con el pasaje, pero la idea es traer a usted la realidad de que quisieron imitar usando el nombre del Señor y no funcionó. Y si usted ve la cantidad de sectas, de religiones y de paso, ¿usted tomó la copita o se olvidó el primero? Mariela, que le pone siempre algunos yuyitos, Marina, digo, perdón, se olvidó de la ruda, ¿no? Mire, es increíble. Este tipo de personas lo hace convencido, creen que eso les funciona, ¿sí? ¿Y cuántas creencias usted puede llegar a tener tan cerca en su forma de vivir? Pero qué lindo es saber que creemos en Cristo. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad. Así que tomamos un tiempito ahora. Vamos a orar al Señor. Si usted tiene que expresarse a Él con enojo, con frustración, con debilidades, hágalo diciéndole: Señor, aquí estoy tal cual tú me conoces. Tendría todas las de perder si quisiera presentarme delante de Dios y decir: mira, soy tan santo que tenés que acudir a mí en cualquier momento del día porque yo soy esto y aquello. Y terminemos con una oración también. Aleluya. Oh, Señor. Oh, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Es tu Espíritu que revela tu palabra a nuestra mente, a nuestro corazón. Y en esta mañana te decimos: Señor, obra con poder. Yo creo firmemente que de la misma manera que me llevas a reflexionar sobre mi vida, estarás haciéndolo en cada uno en esta mañana. Y aquellos que no han soportado tu palabra, seguramente que en tu misericordia y en tu gracia tú puedas convencerlo de que tú tienes la única verdad y que tu Hijo Jesús es el único camino, la única vida
Padre, en el nombre de Jesús, que nosotros, aún como iglesia, podamos llegar a desarrollar una fe que se convierte en acciones que glorifiquen tu nombre durante cada día de la semana. Y que aún seamos desafiados a creer que lo sobrenatural está a la puerta, está dispuesto de parte tuya, y que debemos creerlo, Señor. Queremos reprender a todo espíritu mentiroso que nos ha tenido cautivo una y otra vez a pensar que yo tengo que hacer la mía. Señor, en el nombre de Jesús, renunciamos a todo espíritu que quiera llevar a nuestra manera de vivir, de pensar como eso. Y Señor, aún lo que somos en esta mañana, espíritu, alma, cuerpo, nos prostramos delante de ti y te decimos: Señor, haz conforme con nosotros como tú lo planeaste. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has amado desde el principio y querrás seguir adelante con cada uno de nosotros. Y bendecimos en esta mañana a cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús queremos que tu bendición le enriquezca, pero también transforme, y también obrando liberación y sanidad. Gracias, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Para ti no hay nada imposible. Lo creemos, Padre, lo creemos, Señor. Gracias por lo que ha estado haciendo con cada uno, Padre. Gracias. Y gracias por lo que harás en las hermanas que en esta semana van a tener que ser operadas. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo con David. Gracias, Señor, por lo que irás haciendo, glorificando tu nombre. Por eso te adoramos. Por eso te adoramos, Señor. Eres nuestro Padre Celestial, lleno de gracia y de poder. Y oramos así juntos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.